Y tenemos la cuarta sesión que se centra en qué hacer. O sea, ¿qué hacer con el mensaje? En una situación que hemos dicho, hemos tenido 3 revoluciones, están desapareciendo las naciones cristianas, esto no parece recuperable por la demografía, etcétera. Después hemos vivido un concilio y un desgaste posconciliar con unas dialécticas. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Recuerdo a Vargas Llosa, falleció no hace mucho, que Dios lo tenga en su gloria, que era cristiano de origen, pero en realidad era agnóstico, no creía, estaba distanciado. Sin embargo, cuando fue el Papa Juan Pablo II al Perú, dijo, bueno, y luego lo repetiría de una manera parecida cuando él estaba en Madrid y vino Ratzinger, qué bonito sería si esto fuera verdad. Pero en Perú dijo también, son menos, pero esto no se va a acabar. El que piense que esto se está acabando el cristianismo, está equivocado. Claro, yo también creo eso, ¿verdad? Pero él decía, porque quedan los más convencidos, son capaces de recuperar. Yo también creo eso. Lo que pasa es que yo añado una cosa más, él lo veía desde fuera y digo, bueno, sobre todo queda el Espíritu Santo. Y efectivamente quedan convencidos. ¿Por qué quedan convencidos? Porque hay gente que ha sido movida por el Espíritu Santo. Digo, ¿son santos? Pues quizás no sean santos, ¿verdad? Por lo menos no todos. Ahora, que hay santidad, sí. Que hay autenticidad, sí. Que hay conversión, sí. Eso se ve por todas partes. Claro, no va a equilibrar, no parece, los números anteriores. O sea, lo que es las naciones cristianas se están hundiendo y minorías cristianas están flotando. Y la estructura de la Iglesia necesita acomodarse. Y vamos a poder mantener todo el patrimonio en Pamplona, en la diócesis de Pamplona, 800 parroquias. Imposible. Es completamente imposible. Los edificios, imposible. Completamente imposible. Y vamos a mantener el culto, imposible. Es imposible. Ahora, ¿vamos a tener cristianos? Sí que vamos a tener cristianos. Siempre que tengamos, digamos, cristianismo vivo, siempre que tengamos el mensaje vivo. Joseph Ratzinger ya anunció, y por ejemplo, hablando con Siwald varias veces, en Dios y el mundo en concreto, que el cristianismo va hacia minorías creativas, que redescubren el cristianismo. Pero a mí me gusta mucho, lo he repetido en muchos sitios, porque toda esta es una reflexión que la voy haciendo y que, digamos, voy poniendo cosas en orden, no se ven las cosas de un golpe. En distintos contextos y con distintos formatos la he hecho, ¿verdad? Me gusta mucho, la verdad, el testimonio de 5 panes y 2 peces de Bantuan, porque en cierta manera él representa algo epocal. O sea, es un hombre que ha sufrido el impacto comunista, que ha sido metido en un campo de concentración, que ha visto cómo toda su estructura, porque había sido obispo, le habían hecho obispo de Saigón, pero antes había sido obispo en otros sitios y había hecho mucho, había hecho revistas, había hecho el seminario, había hecho grupos cristianos, había conseguido revitalizar. Entonces todo aquello se hunde y se ve él en un campo de concentración. Entonces hace una reflexión que a mí me parece muy útil para decir, mira, pase lo que tenemos que hacer es esto. O sea, a mí me aporta esa claridad, porque yo al principio no había entendido este libro, pero luego me di cuenta que son 7 determinaciones que él toma. La primera de todas, vivir al día. Dice, pues esto es lo que hay, vamos a ser cristianos aquí. La segunda dice, mira, hay que ocuparse de Dios, y lo importante es Dios, no las obras de Dios, ¿verdad? Pues si toca a Dios, ¿verdad? Eso es lo primero. Hacemos las cosas por Él. No hacemos las cosas porque hay que hacer cosas. Si hacemos colegio, bueno, hacemos colegio por el Señor y para difundir el Señor. Hacemos colegio por la gente también, claro, pero quiero decir que hay que tener las cosas ordenadas. Y después la opción por la oración, la opción por la Eucaristía, la opción por la caridad y la atención y la evangelización a los demás, la opción por vivir cerca de María, la opción por vivir cerca de Jesucristo. Y dice, hombre, me parece estupendo. Yo lo recomiendo mucho, porque mira, lo que tenemos que hacer como cristianos es no necesariamente mirar el mal constantemente, la pena de que se cae todo y de que las cifras son menores, el nerviosismo de vamos a ver qué hacemos con lo que sea para cambiar lo que sea, oye, hay que hacer las cosas bien, sobre todo hay que hacer esto, me parece luminosísimo. O sea, que hay que hacer esto, oye, hay que vivir al día, hay que ser fieles al Señor, hay que rezar, hay que ser personas de Eucaristía, hay que amar al prójimo y evangelizarlo, hay que vivir cerca del Señor, hay que de María, cerca del Señor.
Es lo que tenemos que hacer. Y si hunde el mundo, pues se hunde. Y si hay una guerra mundial que nos deja aquí 4 gatos, y quedamos nosotros, pues igual. Esto me parece muy útil, porque si no yo veo muchos cristianos que están como tensos, que están tristes, que tienen la sensación de que todo va para abajo. Y, pues, bueno, es una cuestión de fidelidad personal y también unidos a la Iglesia. O sea, ahora, ¿que hace falta autenticidad? Sí. Aquí Vargas Llosa, ¿no? Esto es la de los auténticos. Sí, no es que seamos, vamos a decir yo, no sé, decir, tú eres el auténtico, pero hay que ser más modestos, ¿no? A mí sí me gustaría ser auténtico, ¿no? Y sí me gustaría ser buen cristiano y un buen sacerdote, ¿no? No me veo un supremo y para dar lecciones a nadie, pero vamos, que esto me parece que es así, que yo lo debería vivir por lo menos, ¿no? Y si puedo otros, pues mejor, pues me parece que es así, Y por otra parte esto es muy auténtico evangélicamente porque a veces Jesús se ve en Roma, en la Roma que se llama la Roma pontificia, la Roma papal, los siglos del XVI, XVII, todo lleno de palacios impresionantes, todas las familias romanas que eran familias de cardenales y de papas y de pues casi no te hace falta yo, voy a tener unos palacios impresionantes, tienes dinero a chorros, mandas muchísimo, pues, aunque en medio de todos los líos políticos, ¿verdad? Que eso también, las corrupciones, bueno. Pero en fin, que a veces cuando te sobran medios y estás en una situación de privilegio, pues parece que Dios no te hace falta. En cambio, cuando estás en una situación de no privilegio, Dios te hace falta. Y eso para la vida espiritual es muy sano. Es tremendo estar en situaciones de Dios no te hace falta. No me hace falta, pues ya tengo la comida, ya tengo la pensión, ya tengo el futuro solucionado. Pues en realidad, digamos, pues hombre, rezo un ratito a veces, pero en realidad hacer falta, no noto que Dios me hace falta. Claro, fuerte, ¿no? En cambio dices, hombre, mira, necesitamos al Señor, porque si no, ¿cómo vamos a ser fieles? ¿Cómo vamos a sacar esto adelante? ¿Cómo vamos a trabajar? Y dices, pues está bien, es una invitación a la autenticidad y a la humildad también, claro, y a la fidelidad, pero una fidelidad que tiene que ser humilde y tiene que apoyarse en el Señor, no hay otra. Y eso es sano, para la vida espiritual y para la vida cristiana es sano, es sano. Bueno, como actitud. Después un segundo punto, hay que renovar el mensaje. Hay que renovar el mensaje, no hay que decir cosas distintas, pero sí hay que hacer falta concentración. A veces tenemos tantas cosas y tantas fiestas y tantos desarrollos y tantas doctrinas, tanta teología. Oye, el Evangelio, ¿cómo es una buena nueva para la gente? Poniéndonos un contexto, Jesús predicó para judíos que sabían lo que era el reino de Dios. La gente no sabe lo que es el reino de Dios ni se sitúa ahí. ¿Qué les vas a predicar? ¿Qué les vas a decir? Pues hay que pensarlo, porque el mensaje necesita ser retocado para nuestros contemporáneos. El cristianismo es un mensaje de salvación. Mañana empezaré una asignatura sobre la salvación cristiana, pues vale la pena repensarla. No es una especie de esqueleto teológico que se ha quedado ahí. Porque lo necesitamos para qué le tenemos que decir a nuestros contemporáneos. Nuestros contemporáneos desde luego no sienten que deban ser salvados porque se sienten ricos, aunque no tengan mucho dinero, son ricos, viven muy bien, tienen muchas cosas solucionadas, piensan en la seguridad social, piensan en el retiro, piensan en los viajes, piensan en las oportunidades, piensan y creen que la vida pues bueno, buscar pasarlo bien y ya está, ¿no? ¿Cómo? ¿Salvado de qué? Pues eso es lo que hay que descubrir. ¿Por qué necesitan de Jesucristo? Pero tengo que pensar yo antes para decírselo de una manera que lo puedan recibir. ¿Qué les aporta Jesucristo nuestro Señor? ¿Qué les aporta? Pues lo voy a pensar, bueno, ¿qué les aporta? Un camino, una verdad, una vida, un sentido de la vida, un poder superar la muerte, un tener aquí algo que hacer, digamos, de proyecto personal, ético, también una ayuda para sanarnos por dentro, porque estamos estropeados, necesitamos de Dios, y para las cosas de este mundo. Bueno, pues todo eso es la salvación y tiene mucha fuerza, pero hay que nos tiene que servir a nosotros, servir a los demás, decir 4 cosas. Lo que hay que hacer es pues casarse por la iglesia y ir a misa y pues, eso qué impacto tiene si no conecta con nada. Si no se entiende nada, si es un hacer cosas, ¿no? Que no sabe por qué se hacen además. Bueno, pues
hay que renovar el mensaje muy a fondo. Que no quiere decir inventárselo, claro. Decirlo bien y auténticamente, de manera que lo vivamos primero nosotros. Tenemos un patrimonio impresionante, nada parecido. Antes hemos dicho cómo se cayó el comunismo. Bueno, nosotros tenemos un patrimonio cristiano impresionante, de siglos, de gente estupenda, de santos, que es lo primero. Después, de intelectuales, de filósofos, de teólogos, de gente estupenda, ¿no? De arte, de patrimonio, fantástico. Pues ya tenemos apoyo suficiente, y en el siglo XX también, ¿eh? Tenemos cosas buenísimas, ¿eh? Que para nosotros son nuestro patrimonio vivo, está vivo, ¿eh? Aparte del Evangelio, que es la base de todo, claro. Y la gran ventaja cristiana, como ponía de manifiesto Blondel, que ha influido mucho en la teología del siglo XX, Maurice Blondel, es que en el fondo, como es el camino para todos, el camino que Dios ha hecho para todos, todos lo están buscando. Quizá andan desengañados, quizá están un poco tapados por otras cosas y no tienen mucha libertad de espíritu para pensar en esto, como pensaba Pascal. Decía Pascal que era el problema. Pero un comunicador tiene que tener presente, es lo que están esperando. ¿Y cómo se lo comunicas para que sea lo que están esperando? Para hacerles ver cómo se lo comunicas. Ahí está el reto. Veo que necesitamos renovar 3 grandes relatos. Digamos, el central es el cristianismo como buena, nueva y salvadora para nuestros contemporáneos. Después, eso necesita concentración. Y yo, que me he movido y me muevo en el ámbito de la teología, también necesita concentración teológica. No puedo hacer unas ideas tan inmensas donde se pierde el hilo, ¿no? ¿Eh? Donde un tratado de Dios no te pone de rodillas delante del tratado cristiano, es una especie de acumulación de cosas históricas más o menos interesantes. No les niego el interés, pero así no, o sea, necesitamos concentración, necesitamos línea. Necesitamos también, lo he dicho antes, contar qué ha pasado. Un relato de lo que ha pasado en el concilio, que no es más importante, porque es más importante mirar al futuro, ¿verdad? Pero un poco el pasado para situarnos, sí. O sea, en esa dialéctica de lo bueno, lo malo, los unos, los malos, y bueno, vamos a hacer un poco de discernimiento, ¿no? ¿Por qué pasó esto? ¿No? El valor que tiene el concilio, el discernimiento sobre la aplicación, también para aplicarlo mejor, porque está sin aplicar en gran parte. Y toda una cuestión litúrgica desatada, vamos a decir, que necesita también discernimiento. Porque hay un debate ahí abierto, desenfocado, y que tiene su historia también, que hay que conocer por qué está desenfocado, y que necesita una respuesta cristiana, inteligente, acogedora, integradora, ¿no? Es evidente, se está en eso. Bueno, renovar el sentido de la tradición viva de la Iglesia, evidente, ¿no? Bueno, pues estos son los relatos que tenemos que reconstruir. Y había, para final, 3 o 4 cosas, me parece a mí, de enfoque, que me gustan a mí, que he repetido y que van a salir en otros vídeos, ¿verdad? Una, me gusta mucho el enfoque de la parábola del trigo y la cizaña. Me dice, cuando preguntan los seguidores del Señor, pero hay cizaña en el campo, ¿cómo es posible? Sí, sembramos buen trigo, pero el enemigo, dice el Señor, habrá sembrar el enemigo. Es así. Y entonces viene una pregunta, parece obvia, ¿no? Dices, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Que es lo que le sale a uno porque está enfadado, ¿no? Que arranquemos la cizaña. Y dice, no, anda. Dice, ¿por qué? Dice, porque a lo mejor arrancáis también el trigo. Y me parece a mí un mensaje muy útil, porque uno sabe por experiencia, yo al principio no pensaba así, Es decir, porque uno empieza de una manera más simple. Y dice, no, lo que hay que hacer es combatir la cizaña. Mira, no te preocupes demasiado con la cizaña porque hay poco tiempo para sembrar trigo. O sea, por favor, céntrate en el trigo. Céntrate en el trigo. Primero, entérate de cuál es el trigo que vendemos. Bueno, que vendemos no, que regalamos, que echamos en esta tierra, el trigo de Dios, ¿no? El mensaje, entérate bien, vívelo bien, o por lo menos intenta vivirlo. Y repártelo. Es lo que tenemos que hacer. Si te fijas demasiado en la cizaña, en lo mal que está el mundo, te envenenarás. Irás, digamos, llenando de motivos para estar enfadado, para luchar con gente, para quejarte de todo, para insultar, y al final resulta que si te habrá escapado la caridad, tienes que querer a la gente. ¿Cómo vas a querer a la gente y estás enfadado constantemente con ella, ¿no? Por unas cosas y por otras. No puede ser. Está deformado. Bueno, me parece muy útil esa consideración. También me parece muy útil, esto quizás no lo haya puesto en otros vídeos,
Se me ocurrió una vez, porque a mí me ha tocado mucho preparar gente para el sacerdocio, y pensando, dices, ¿cuál es la manera? Porque en los tiempos duros hay que preparar gente dura, parece, ¿no? Pero quizá ya no tiene por qué ser fórmula única, ¿verdad? Me parece interesante los modelos de Tolkien. Uno dice, los elfos son gente pura, sublime. Ciertamente el cristianismo tiene cosas sublimes. La liturgia tiene cosas sublimes, el canto oral es muy sublime, cosas, y digamos, tendríamos que ser sublimes para convertir este mundo. Hombre, sería muy bueno, desde luego, que algo de lo sublime lo pudiéramos transmitir, aunque ninguno de nosotros se puede convertir en un tipo sublime, porque somos gente normal y corriente, no podemos ser sublimes, no es nuestro estatuto personal, somos gente con pecado original, y digamos, con mediocridades que todo el mundo ve, ¿no? O no las ve, porque vamos al cuartito también, ¿no? La vida misma, no podemos ser elfos, ¿no? Gente sublime, súper espiritual, no somos así. Ahora, gente, eso no quiere decir que no seamos espirituales, pero no podemos ser elfos, no somos elfos. La otra posibilidad es el caballero de Gondor, ¿no? Que es el hombre que va combatiendo al mal y, digamos, con la lanza en la mano y lleno de furia, entra y ataca y se deja la vida ahí. Yo he de decir que he conocido a algún sacerdote así. Bueno, más que algunos. Uno va conociendo mucha gente, pues alumnos, en fin, gente con la que te encuentras, también gente de todo. Y te das cuenta que la dureza es mala para un cristiano. Hace daño. O sea, uno ve mal y ataca, y eso, ¿qué pasa? Que te va emponzoñando. Es lo que hemos dicho antes, de que la cizaña te encizaña, te hace poner de mal humor, te saca las cosas malas, y luego, como eso hace daño interior y crea un desasosiego y pues muchas veces te rompes por dentro. Es así, te rompes también moralmente por dentro, ¿no? Por una especie de insatisfacción desatada de, no, este cuadro no es cristiano. Tiene motivos cristianos, pero están mal interpretados. Por favor, no te pongas triste. El mal, hay mucho mal, no te pongas triste, porque eso significa falta de fe. Mira más al Señor, no mires tanto el mal. Y desde luego no pienses que lo que hay que hacer es, digamos, insultar y ir contra. Y siembra el trigo, por favor, siembra el trigo. Entonces, no nos sirva el elfo, aunque algo de elfo hay que tener, ¿no? Algo de sublime, el Señor es sublime, nosotros no, pero el Señor sí. Y nosotros manejamos cosas sublimes. No nos hace sublimes, no tenemos que ir por el mundo diciendo somos más que los demás. No somos más que los demás, somos como todos. Pero tenemos un mensaje, como decía San Pablo, en vasos de barro, es así. Es muy bueno que lo tengamos incorporado, esto, ¿verdad? Bueno, no elfos, no caballeros de Gondor, los hobbits, que eran gente normalilla, eso a mí me gusta, ¿no? Que celebra, que lo pasa bien con 4 cositas, que eso es muy bien, es un ambiente muy cristiano, eso. Tenemos que conseguirlo, los ambientes cristianos, que lo pasan bien, aunque el mundo esté mal. No quiere decir que nos dé igual, quiere decir que somos capaces de poner un poco del amor de Dios en este mundo y querernos un poco y hacer cosas simpáticas y tener una convivencia amable y acogedora. Así tienen que ser los ambientes cristianos. Eso es lo que tenemos que creer. Por eso, cuando pensaba en la formación del sacerdote, sí, espiritualidad, por supuesto, sin convertirse en elfos, que no podemos. Un poco de severidad, sí, pero más dirigida a uno, a no ser un frívolo, a darse cuenta que hay mal y por tanto ser un poco serio, pues en el trabajo, en los deberes, pero vivir con esta sencillez, con esta alegría, poniendo buen ambiente, yo creo que es la fórmula que funciona. Que es la fe, eso es lo que tenemos que hacer en este mundo. Ahora, esos también, me gusta pensar así, ¿verdad? Que esos hobbits son capaces de, cuando les toca ser heroicos, son heroicos. Van hasta Mordor a dejar el anillo. De ahí se dejan la piel con todos los miedos, las huidas, los sustos, pues así tenemos que ser. Me parece que, no sé, me parece una ilustración bonita. Bueno, y por supuesto es muy hermoso pensar en los tonos del Magnificat, que es la imagen de María Santísima, que tiene unos rasgos que nos vienen muy bien espirituales, ¿verdad? El Magnificat es primero una gran contemplación de Dios y alabanza. Qué bien viene a alabar, porque eso nos pone en nuestro sitio. Dios es grande.
Nosotros no somos grandes y el mundo pues un poco, tiene muchas cosas buenas también, pero también es un poco desastre y también está en Apocalipsis. Dices, pero Dios es grande a pesar de todo. Y si tú miras más a Dios, pues te empaparás de esta grandeza que te lleva a la humildad. A María, ¿no? Pues, ¿cómo se ha podido fijar en mí? El Señor, que es tan grande, ¿no? Se ha fijado en la humildad de su esclava y nosotros, pues no te cuento, ¿no? ¿Eso lleva a qué? Pues ante esa demostración de amor de Dios, a una mayor entrega. Y en consecuencia también a una mayor alegría, porque qué bonito es Dios, qué grande es Dios. Dios sí que es sublime, nosotros no. Pero qué grande es Dios y por tanto qué bonito es todo esto. Y qué hermosa tarea en medio de las dificultades tenemos de transmitir el Evangelio, de vivir cristianamente. Eso lleva pues a la alegría, ¿verdad? Alabanza, humildad, entrega, alegría. Son 4. Pues la historia va como va. Ciertamente es el Apocalipsis. Ciertamente estamos en un proceso de descristianización, de evaporación de las naciones cristianas. Ciertamente estamos en un proceso de gran cambio. Ay, no lo he dicho. En este proceso de gran cambio también tenemos unas oportunidades nuevas de canales de comunicación, como esto mismo que estoy haciendo. Podemos transmitir mucho más, de muchas maneras, de esta también, no es la única. Tenemos muchos más canales, se ha roto también un poco el monopolio de la televisión, aunque esto también será dirigido, pero bueno. Hay muchas oportunidades de hacer cosas buenas, tenemos que pensarlas mucho más, tenemos que transmitir mucho mejor lo que es el mensaje y los modos en los que logramos. De manera que, tanto para los que se dedican a la comunicación como a los que no, pues tenemos una hermosa tarea por delante. Fantástico.